Sumario número 29. 30 semanas con vosotros. Primera prueba de la Clio Cup Spain en Nogaro, Francia. Dominio de los pilotos franceses. No en vano corren en casa. En la clasificación nacional provisional, Javier Cicuéndez marcha séptimo y Rodrigo noveno, pero empatados en puntos. Lo tenéis en la carrera correspondiente. El sábado, este próximo sábado, europeo de karting, categoría KZ en Zuera. Los mejores pilotos del mundo llamados a subirse a la Fórmula FIA en un futuro próximo van a estar en Zuera. Me recuerda a aquel ZIC Trophy que se celebró en el Cartódromo Aragón de Zaragoza y que corrieron los críos que luego se sentaron en la Fórmula 1 no siendo tan críos. Los horarios los tenéis en su cartel de carreras. El domingo, concentración de clásicos en Sabiñánigo, organizada por la Jacetanias Classic Car, desde las 12, para no madrugar, en el recinto Pirenarium. Durante el fin de la Baja TT Extremadura, Campeonato de España de Rallys, TT en Badajoz, los aragoneses, rodando sus Can-Am para estar en forma en la Baja 2023 a finales de julio. Desde la grada informa sobre un documento que manejan los gurús de la Fórmula 1 y que tiene que ver con la salud y las carreras. Esta semana visitaremos a Pablo Fortuño y veremos su entrevista el próximo jueves. El Rally Barbastro ya nos dijo que habían llegado a los 50 inscritos. Este año los organizadores de rallies en Aragón se han propuesto que la calidad sea un incentivo para que los participantes acudan más, y lo están consiguiendo. Y algo se mueve en Huesca, mejor dicho, algo está moviendo el Osca Motor Club en Huesca, preparando su presentación oficial a la ciudadanía el día 30 de este mes en la Plaza del Casino, haciendo honor su palabra de conseguir más aficionados a nuestro deporte sacando el club a la calle. En cine, las dos pelis de Avatar, la primera por si no la visteis o no la recordáis, y la segunda por si no la habéis visto y para que sigáis a la primera. En fin, un follón. La semana que viene más. Un abrazo.